Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que inicia con estos adelantos. La Organización Internacional del Trabajo y ONU Mujeres combinaron a los países de América Latina y el Caribe a ratificar el Convenio 190 sobre la violencia y acoso. El Fondo Monetario Internacional dice que en América Latina los ricos tendrían que pagar más impuestos para combatir la desigualdad. La Organización Mundial de la Salud, OMS, reiteró su oposición a los pasaportes COVID. La ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt defendió la legitimidad de las protestas sociales en su país. La Organización Internacional del Trabajo y ONU Mujeres combinaron a los países de América Latina a ratificar el Convenio 190 sobre violencia y acoso. A través de sus redes sociales, ONU Mujeres resaltó la importancia de que los países de la región avalen este convenio porque ya es hora de decir basta a la violencia y el acoso laboral. 3 de los 6 países que han ratificado el convenio sobre la violencia y el acoso pertenecen a la región. En junio de 2020, Uruguay fue el primer país del mundo en ratificarlo, luego lo hicieron Argentina y Ecuador, México aún lo avala. María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres, detalló que el Convenio 190 no solo promueve espacios seguros en el trabajo, sino también reconoce que la violencia doméstica afecta la participación de las mujeres en el mundo del trabajo, su productividad, su acceso al empleo y su salud. Vinicius Piñeiro, director de la OIT para América Latina y el Caribe, indicó que la violencia y el acoso son inaceptables en cualquier lugar y en cualquier momento, pero ahora debemos estar más alertas que nunca, pues el riesgo de violencia es mayor en tiempos de crisis. El brote del COVID-19 ha sido un triste recordatorio de que eso puede suceder. Última actualización del Observatorio sobre Situación de Género en América Latina y el Caribe, publicado por la CEPAL con estos anuncios. Han crecido las diferentes violencias de género ante las medidas de confinamiento, distanciamiento físico y las restricciones de movilidad que aumentaron el aislamiento de las mujeres de sus redes de apoyo y han generado barreras adicionales en el acceso a servicios esenciales. Entre el 60% y el 76% de las mujeres, alrededor de 2 cada 3, ha sido víctima de violencia por razones de género en distintos ámbitos de su vida. En promedio, 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima o vive violencia física, psicológica y o sexual por un perpetrador que era o es su pareja, lo que conlleva el riesgo de la violencia letal, el feminicidio. Lo grave de esta problemática es que la CEPAL detectó que en toda la región solo se habían implementado 90 medidas para enfrentar la violencia contra las mujeres durante la pandemia. Además de insuficientes, algunas medidas son ineficaces porque se tratan, más que nada, de buenos propósitos, pero de difícil implementación. Por ejemplo, se dificultan las denuncias y se retrasa la atención derivado de los cierres de oficinas en el Poder Judicial, por una parte, y de los accesos remotos, por otra. La adaptación de las autoridades ha sido muy compleja y limita el acceso de las víctimas a la justicia. Y la crisis sanitaria impactó la tasa de desocupación de los jóvenes, particularmente en América Latina. Conforme los datos brindados por el panorama laboral de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, la tasa de desocupación juvenil regional durante la pandemia alcanzó 23,2%, por lo que cerca de 1 de cada 4 jóvenes en América Latina y el Caribe que participa en el mercado laboral está desocupado. La vulnerabilidad laboral de los jóvenes entre 15 y 24 años ha quedado particularmente expuesta durante la crisis sanitaria. El profesor de la Universidad de Harvard y también de la Universidad de Minas Gerais, Virgilio Almeida, habló sobre los desafíos en este escenario para las políticas de educación y formación profesional. Se jovem, por exemplo, estivesse decidindo o seu futuro profissional e te pedisse conselho sobre qual caminho seguir, qual seria esse conselho, professor Virgílio? Pois é, o conselho é seguir aquilo que te atrai mais, né? El consejo a los jóvenes sería seguir lo que les atrae.
y que despierta más ganas de construir una carrera. Pero para construir esa carrera es fundamental que se estudie mucho. Necesitamos gente muy bien formada en Latinoamérica. Pero además, en este contexto digital, más allá de tener una formación en ingeniería, medicina, matemática o economía, es necesario buscar una formación digital para saber trabajar con las herramientas digitales y prepararse para las nuevas formas de interacción. Es necesario darle a todos los jóvenes, independiente de la carrera, una formación digital. Hay que buscar tener una cabeza digital, o como dice la expresión en inglés, un mindset digital, que tenga condiciones de acompañar lo que está pasando. Pero lo más importante es tener una educación de alto nivel y concentrarse en los estudios, sea cual sea el oficio. Si bien la situación estructural de los jóvenes antes de la pandemia se ha caracterizado por las bajas tasas de participación y de ocupación, junto con tasas de desocupación que triplican la de los adultos de 25 años y más, durante la pandemia los indicadores laborales de los jóvenes se han deteriorado de manera significativa, lo que exacerba las barreras de empleabilidad de corto y mediano plazo para los trabajadores jóvenes. Y el Fondo Monetario Internacional dice que los ricos tendrían que pagar más impuestos, particularmente en Latinoamérica. El principal ejecutivo del Fondo Monetario Internacional para América Latina, Alejandro Werner, ha instado a los ricos de la región a pagar bastante más impuestos, argumentando que los países latinoamericanos no alcanzarán un desarrollo pleno hasta que construya un sistema económico más justo. En especial, Werner ha apuntado que América Latina puede ser un buen lugar para comenzar a aplicar los subutilizados impuestos sobre la propiedad. Werner ha subrayado que es necesario un sistema tributario mucho más progresivo de cara a tener un sistema y una competitividad económica mucho más sólida de lo que es hoy. Latinoamérica no puede ser la región más desigual en el mundo y saltar a la próxima etapa de desarrollo económico, ha destacado Werner en una entrevista con el Financial Times. Después de una contracción del 7% en 2020, el Fondo Monetario Internacional proyecta una recuperación del 4,6% para este año y se espera que esta previsión se revise al alza en los próximos meses, debido principalmente a que varias economías han sido capaces de mantener altos niveles de actividad. Y la Organización Mundial de la Salud reiteró su oposición a los denominados pasaportes COVID. Imponer este requisito supone una doble desigualdad, ya que individuos de países sin acceso a las vacunas encima tendrían dificultades para viajar, señaló el director de emergencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan. El experto puso como ejemplo la vacuna contra la fiebre amarilla, que sí se exige para entrar en determinados países donde es endémica, porque hay un acceso universal a las dosis y a bajo precio. Si se ordenan restricciones al viaje de individuos, al menos debe intentarse que sea con cierta igualdad de condiciones de acceso a las vacunas, subrayó Ryan. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, añadió que la diferencia de acceso a las vacunas, principalmente entre países desarrollados y en desarrollo, ha provocado que algunos lugares ya hayan podido abrir sus sociedades, mientras otros siguen afrontando graves crisis de COVID con fuerte aumento de casos. Todo el planeta está cansado de las medidas de prevención, pero mientras los ciudadanos de los países desarrollados ya llenan las calles y los restaurantes en el resto del mundo, siguen los confinamientos, lamentó Tedros. Y en Argentina se realizó un sentido homenaje a las víctimas de la COVID-19. El gobierno de Argentina rindió un homenaje a las 92.317 personas que hasta el momento han fallecido por la COVID-19 en el país suramericano. En el evento llevado a cabo en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, 24 velas representaron a las víctimas del virus en las 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, encabezó la ceremonia a la que asistieron la mayoría de gobernadores, el alcalde de la capital, líderes de diversos credos del país y representantes de los trabajadores esenciales. A quienes se han ido en este tiempo doloroso no los olvidaremos. Nunca. Cada uno de nosotros ha sido afectado de muchos modos por esta pandemia. El mundo se ha ensombrecido. Hemos perdido seres queridos. Hemos perdido vínculos.
El presidente agradeció al personal sanitario y a la sociedad que mantiene los cuidados necesarios. Al mismo tiempo, hizo un llamado a construir una Argentina unida en homenaje a los fallecidos. Entre tanto, el país ha registrado un descenso en el nivel de contagios diarios. No obstante, Argentina se mantiene en alerta por la aparición de las nuevas variantes y no descarta una tercera ola. Y la informalidad crece en América Latina a causa de la pandemia. Él es Ronald López, vive en la ciudad de Santa Cruz y debido a la falta de empleo en Bolivia, que creció con la pandemia, sale con su carro ambulante todos los días a vender elementos de bioseguridad. Lo perdí mi trabajo porque por culpa de la pandemia hubo recorte personal y todo eso me llevó a hacer varias cosas, diferentes cosas. En el otro extremo del país, en la sede del gobierno y el Parlamento Nacional en La Paz, está Adrián Valero, un venezolano de profesión técnico en electrónica, quien no ha podido ejercer su oficio desde que llegó a Bolivia hace unos 2 años, pero busca la forma de subsistir. Para nosotros es más complicado por la cuestión de que somos de Venezuela. Entonces tomé la iniciativa de hacer esto, pues, de recuperar la cebra, la que está borrada y esas cosas, pues. En América Latina, la informalidad se ubica en un 50%, lo que supone que 5 de cada 10 trabajadores son informales, pero en Bolivia, según cifras de la OIT y del Instituto Nacional de Estadísticas, el 85% de los trabajadores se ubica en el sector informal. Así lo expresa Javier Paulinich, secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. Pero no solo eso, sino que la informalidad ya en general, en la región, no en Bolivia, en general, golpea con mayor fuerza a los sectores vulnerables, es decir, a mujeres, a migrantes. Según Paulinich, la OIT ha evaluado que la región perdió unos 26 millones de empleos como consecuencia de la pandemia, lo que representa más del doble de toda la población de Bolivia. Y aunque si bien se prevé que este año habrá una recuperación del empleo, no llegará a los niveles de la pérdida. Trabajan en España para facilitar el regreso a sus países de origen de cientos de migrantes. La Asociación Rumiñahui es una organización que presta ayuda a familias de ecuatorianos que vinieron a España buscando un futuro mejor y no lo han encontrado. Para ello tratan de asegurar lo que conocen como retorno productivo. Y el retorno productivo consiste en darle el billete, los 50 euros, los 400 euros, más un monto de hasta 5.000 euros para un proyecto productivo. Olga, tú aquí, muy difícil encontrar trabajo, muy complicado, ¿no? Yo vine como turista, vine con mis hijas. Dejé a mi esposo y a mi hijo por un futuro, encontrar un futuro mejor, pero con esto de la pandemia no se puede. Tras atender a más de 500 familias desde 2010, la organización insiste en la importancia de no fomentar el retorno social, que consistiría únicamente en costear las devoluciones de estos migrantes a sus países. A la Unión Europea y al gobierno español que invierta más en retorno productivo. ¿Por qué? Porque estas personas lo que necesitan es allí una estabilidad económica. Y el retorno social es retornar a la nada, al fracaso más grande. Desde la Asociación Rumiñahui piden también a las familias ecuatorianas que desean volver que agoten todas las posibilidades de trabajo en España y que se dejen asesorar para que retornar a sus hogares no signifique no tener futuro. Cientos de haitianos con discapacidades subsisten en medio de condiciones inhumanas en la capital de ese país. En condiciones inhumanas, 565 haitianos con distintas discapacidades conviven en condiciones inhumanas en una escuela comunal de Petionville, en Puerto Príncipe, donde no cuentan con los servicios básicos como agua, aseo y comida. Samuel Jan, mendigo de unos 30 años, relata lo que han vivido estas personas desde el pasado 20 de junio. Cuando llegamos aquí había polvo por todas partes. Hasta ahora el espacio está sucio. Estamos empaquetados como sardinas para dormir. Esta es nuestra situación aquí. Para mí, el Estado no existe. Su llegada a dicha escuela se dio tras el incendio del campamento que habitaban antes y donde permanecían cientos de personas con discapacidades motoras, ciegos y sordomudos. Filoyan Yasner,
quien dirige una organización que defiende los derechos de los discapacitados, denuncia que se trató de una acción delictiva de la misma Policía Nacional. Se trata de un incendio provocado. El campamento fue incendiado por la unidad especializada llamada SIMO, con el pretexto de que el campamento donde estábamos era un escondite para los bandidos. Esta es al menos la segunda vez que se quema el campamento. El más reciente incendio dejó una víctima mortal y 3 heridos. Ahora, los discapacitados exigen que el Estado los reubique en un lugar donde hayan servicios sociales básicos. Es inaceptable vivir donde estamos. Dormimos uno encima del otro. No hay ni siquiera un espacio para hacer las necesidades fisiológicas. Esta situación se da en medio de los violentos enfrentamientos entre la Policía Nacional y los poderosos grupos armados conocidos como G9. La ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt defendió la legalidad de las protestas sociales en su país. Bueno, yo creo que primero esto es fruto de este posconflicto, de esta transición. Estamos con muchachos que por primera vez se atreven a salir a la calle porque los fusiles de las FARC se han silenciado. Porque si no se hubieran silenciado, a esos muchachos los cogen a bala y los matan a todos por guerrilleros. Esa es la realidad. Es decir, es porque hay paz que puede haber protesta social. Ahora, esta protesta social es legítima, porque durante todos los 60 años de guerra que hemos tenido, el país se ha preocupado por financiar la guerra y no por financiar las necesidades de muchos colombianos que están excluidos de la prosperidad colombiana. Entonces, esto es una coyuntura donde hay un despertar democrático, donde ese despertar democrático se da en esa transición, donde nuestras instituciones no se han ajustado a una mentalidad de paz y donde cuando los policías ven a una cantidad de muchachos que se les abalanzan a reclamar, pues para ellos eso es guerrilla. Y no saben otra cosa porque han sido adiestrados, entrenados para enfrentar con armas y con bala a cualquier persona que cree desorden. Entonces, todo eso son ajustes que tenemos que hacer. Y comenzamos en Brasil, donde el Supremo Tribunal ha vuelto a cero todas las actuaciones realizadas por el ex juez Sergio Moro contra Lula da Silva. Con esta y otras noticias, abrimos el siguiente compacto informativo. El Supremo Tribunal Federal de Brasil devolvió al punto de partida todos los procesos contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, instruidos por el ex juez Sergio Moro. En su decisión, el juez del Supremo, Guilmar Mendes, afirmó que en todos los procesos se dieron en un escenario dominado por las marcantes actuaciones parciales e ilegítimas del ex juez Sergio Moro, por lo que deben empezar de cero. Los ministros de empleo del G20 acordaron en la ciudad italiana de Catania favorecer el acceso de las mujeres al mercado laboral con sueldos iguales que los de los hombres y también luchar contra la precariedad de trabajadores de las plataformas digitales. Representantes del sector de los viajes y las aerolíneas del Reino Unido exigieron al gobierno medidas urgentes con las que reabrir de forma segura una industria maltratada por la pandemia en un momento crítico para salvar la temporada de verano. Y la peor sequía en décadas pone en alerta a las autoridades brasileñas. Brasil enfrenta la peor sequía en décadas, un fenómeno cada vez más frecuente y que pone en jaque la matriz eléctrica del país, basada mayoritariamente en hidroeléctricas. La sequía se concentra en las regiones sureste y centro-oeste del país, responsables de la generación de cerca del 70% de la energía consumida en el país, y el déficit de lluvia se agravará en los próximos meses en Brasil, coincidiendo con el invierno austral, periodo de por sí menos lluvioso. Las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones con los peores datos en 90 años, según mediciones oficiales, preocupan expertos como Marcelo Schneider, coordinador regional en el Instituto Nacional de Meteorología. En esta última década vienen siendo un poco más frecuentes esos periodos secos en función también del aumento de la temperatura. Ahí hay una combinación bastante peligrosa que fue lo que ocurrió el año pasado, que no es solo el hecho de haber llovido por debajo de la media, sino también una temperatura elevada porque la evaporación es muy alta.
La combinación de los fenómenos ha reducido drásticamente el nivel de los embalses que alimentan las hidroeléctricas de estas dos regiones y han despertado viejos temores sobre la posibilidad de un racionamiento eléctrico, descartado de plano por el gobierno. A finales de mayo estaban al torno del 30% de su capacidad, el nivel más bajo desde 2001 para esa época del año, y según los pronósticos más optimistas del Operador Nacional del Sistema Eléctrico, llegarán al 10% en noviembre. Pedro Luis Cortés, profesor del Instituto de Energía y Ambiente de la Universidad de Sao Paulo, enfatiza que la deforestación también ha afectado. La región central de Brasil tiene en la humedad de la Amazonía la principal fuente de lluvias. ¿Qué está pasando? Ha habido una reducción de la humedad por cuenta de la deforestación. Cuando hay deforestación deja de haber esa reposición de la humedad en la atmósfera. Los vientos soplan pero llevan menos lluvias. Brasil genera alrededor del 60% de su energía en hidroeléctricas, que con sequías cada vez más frecuentes sufrirán para ver llenos sus embalses. Para evitar problemas de suministro, los órganos reguladores han aumentado las tarifas al poner en funcionamiento centrales termoeléctricas, más caras y contaminantes pues generan energía a partir de la combustión de, por ejemplo, carbono o diésel. Con precios más altos se espera que el consumo baje. El país también está importando energía de Argentina y en menor parte de Uruguay, entre otras medidas. Consumidores lúdicos de marihuana aguardan la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en México. A pocas horas de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación discuta un proyecto que invalidaría con efectos generales la prohibición del consumo individual del cannabis con fines recreativos, activistas en favor del consumo lúdico de marihuana se manifestaron en el centro de la Ciudad de México. Miguel, integrante del Plantón 420 y del Movimiento Canábico Mexicano, es uno de los cientos de activistas que se encuentra junto al Senado. Estamos a unas horas de que se discuta la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que desde el principio es lo que nosotros le hemos apostado, lo que hemos exigido. Sabíamos que tal vez los legisladores no tenían la voluntad política para hacerlo, y ya llegamos a este punto, ¿no? Ahora ya es chamba de la Suprema Corte dar esta declaratoria y liberar la planta después de 100 años de prohibición. A decir del colectivo, la acampada, que inició en febrero de 2020, es una zona pacífica y un auténtico plantón. Pepe Rivera es el coordinador del Plantón 420. Nosotros lo que estamos haciendo es de desobediencia civil, ¿no? Nosotros no estamos interesados por lo que es la venta, nosotros no estamos interesados en el mercado. Nosotros hablamos por todo aquello que es sin fines de lucro. Además, precisó que son 5 los tipos de cultivos sin fines de lucro mediante los cuales las personas podrían tener acceso a la planta sin tener que ir a comprar para consumir. La Suprema Corte de Justicia ordenó en 2019 regular el consumo lúdico de la marihuana en México, pues considera inconstitucional su prohibición, pero la iniciativa se encuentra estancada en el Senado. Una primera versión del texto fue aprobada por el Senado en noviembre del año pasado, pero este marzo fue modificada por la Cámara de Diputados y regresó de nuevo a la Cámara Alta. Los senadores no están de acuerdo en varias modificaciones hechas por los diputados, por lo que pidieron a la Corte Suprema una nueva prórroga del plazo para aprobar la ley que venció el 30 de abril. Isla de Coco, patrimonio de la humanidad. El gobierno de Costa Rica ha señalado que viene trabajando para preservar este importante lugar. El gobierno de Costa Rica anunció que fortalecerá el programa de protección de biodiversidad marina e insular de la isla de Coco y que le hará frente a amenazas como la pesca ilegal, el cambio climático y la contaminación. Dentro de las medidas que se tomarán está el control de la pesca, lo cual incluye patrullajes y operativos especiales. También habrá control sobre las áreas críticas, se demarcarán límites y se velará por la seguridad de todo el personal del parque, al igual que de los visitantes. La isla de Coco, ubicada a 532 kilómetros de la costa pacífica de Costa Rica, es patrimonio mundial desde 1997. Rafael Gutiérrez, director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, destaca su importancia. Mantiene las condiciones de los ecosistemas hace 500 años, como era la vida marina desde hace 500 años. Esto lo hace uno de los sitios más importantes desde el punto de vista de la conservación de la vida marina en el mundo. Gutiérrez subraya que la isla ha sufrido perturbaciones humanas desde su descubrimiento, principalmente con la expansión o intensificación de actividades extractivas con la industria pesquera.
No obstante, enfatiza que los esfuerzos por controlar la pesca ilegal han permitido que esta área silvestre sea uno de los sitios con mayor biomasa de peces que existe. Soy José Sena desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos.